Hoy, en Stellar Eureka en español, desenterramos 20 cultivos que se negaron a desaparecer. Algunos llegaron a alimentar pueblos enteros, otros eran tan confiables que las familias apostaban su supervivencia del invierno a ellos. Puede que hoy parezcan anticuados, pero en un sistema alimentario cada vez más frágil, podrían ser, en realidad, las hortalizas más inteligentes que puedes cultivar. En las suaves tierras agrícolas de Pensilvania, donde los Amish han cuidado sus cultivos durante siglos, hubo un tomate que se ganó una reputación tan duradera que se convirtió en la base de sus cocinas. El tomate Amish para pasta. A diferencia de las variedades pequeñas y aguadas que hoy encontramos en los supermercados, este tomate fue creado para tener consistencia. Es grueso, carnoso, con pulpa densa y casi sin semillas. No fue pensado para lucir bonito, sino para cocinar y para resistir. Imagina una cocina de madera en una granja antigua, el aire impregnado con el aroma de una salsa que hierve lentamente, mientras canastas llenas de estos tomates se reducen hasta convertirse en una pasta espesa y guisos abundantes. Para las familias Amish, la confiabilidad de este cultivo era tan importante como su sabor. Cada cosecha significaba frascos de salsa conservada alineados en la despensa, listos para durar durante los largos inviernos, cuando las verduras frescas escaseaban. No era solo comida, era consuelo, tradición y resistencia, sellados dentro de vidrio. Este cultivo ancestral también cuenta una historia de preservación contra todo pronóstico. Durante generaciones, los agricultores guardaron sus semillas a mano, resistiendo el empuje industrial hacia cultivos híbridos uniformes, y por eso ha sobrevivido hasta hoy, no solo como un favorito entre los jardineros por su dulzura y versatilidad, sino como un legado vivo de una comunidad que puso la sostenibilidad por encima de la conveniencia. Pero mientras este cultivo ofrecía calma y fortaleza silenciosa, otro despertaría emoción con su picante y su color. Un heredero que encendía las cocinas y transmitía un tipo de poder muy distinto. Un pimiento con rayas. Aunque cueste creerlo, este pequeño ají no es solo picante, es una obra de arte. El fish pepper crece con vetas color crema, verde y rojo, como si un pintor hubiera pasado su pincel por cada fruto. Pero su belleza no es toda la historia. En el siglo XIX, las comunidades afroamericanas de la región de Chesapeake cultivaban este pimiento como ingrediente clave en restaurantes de ostras y cangrejos. Nunca se vendía en mercados ni aparecía en catálogos de semillas. Vivía en patios traseros y en recetas que se transmitían de mano en mano. La historia de este pimiento tiene sus raíces en las comunidades afroamericanas y caribeñas del siglo XIX. En Baltimore y a lo largo de la bahía de Chesapeake, los restaurantes de ostras y cangrejos dependían de él para sazonar sus platos de mariscos. Durante años creció en jardines de callejones traseros y se transmitió de mano en mano, sin aparecer jamás en catálogos de semillas. Era un cultivo heredado culturalmente, preservado en silencio en las cocinas, más que en invernaderos. Su casi desaparición en el siglo XX no se debió a la falta de sabor, sino a que la agricultura industrial comenzó a favorecer pimientos uniformes y fáciles de almacenar. El fish pepper era demasiado intenso, demasiado distinto, y estuvo a punto de desaparecer. Lo que lo hacía especial era su versatilidad. Los pimientos jóvenes y pálidos aportaban un picante suave a los guisos de mariscos, mientras que los maduros, de un rojo intenso, añadían un calor potente a las salsas. Durante generaciones, el fish pepper fue un sabor secreto de la cultura gastronómica de Baltimore, hasta que casi se perdió en el siglo XX. Por fortuna, los guardianes de semillas lo rescataron, y hoy vuelve a prosperar tanto como un tesoro culinario como una llamativa planta ornamental. Con sus franjas vibrantes y su rica historia, el fish pepper no es solo comida. Es una memoria viva de supervivencia, cultura y fortaleza servida en un plato. Desde un pimiento que ardía con fuerza en cocinas ocultas, nuestro recorrido ahora se eleva hacia una planta que se alzaba como un gigante en los campos, con rostros dorados que seguían al sol y semillas que alimentaban tanto a personas como a animales. Esta planta se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia y abundancia. Si hubieras caminado por el huerto de una granja en el siglo XIX, una planta habría sobresalido por encima de todas. El girasol Mammoth Grey, con alturas de hasta 4 metros y cabezas doradas tan grandes que podían rivalizar con una rueda de carreta, estos girasoles eran mucho más que decoración, eran compañeros de supervivencia. Durante generaciones, los agricultores los sembraron no solo por su belleza, sino por su utilidad.
Cada flor estaba repleta de semillas ricas en proteínas que alimentaban tanto a personas como a animales y que podían tostarse, molerse para hacer harina o prensarse para obtener aceite de cocina. En tiempos difíciles, las familias incluso tostaban sus semillas y las preparaban como sustituto del café, cuando el café verdadero escaseaba. Los tallos, fuertes y leñosos, a veces se usaban como cercas improvisadas, mientras que las plantas gigantes ofrecían sombra a frijoles, pepinos y otros cultivos que crecían a sus pies. De este modo, un campo de girasoles se convertía al mismo tiempo en despensa y protección. Pero quizá la mayor historia del Mammoth Grey sea su capacidad de perdurar. A pesar del auge de los cultivos híbridos creados para la uniformidad, este gigante ancestral resistió, transmitido generación tras generación por guardianes de semillas que supieron reconocer su valor. Sin embargo, mientras el girasol dominaba los cielos con su imponente altura, otra hortaliza superviviente trepaba a su manera. Un frijol que se deslizaba y se enroscaba como una serpiente, el Rattlesnake Pole Bean. Bautizado así por las vetas púrpuras que recorren sus largas vainas verdes, este frijol ancestral no solo destaca por su aspecto, sino por su fama de resistente. Los agricultores del sur de Estados Unidos dependieron de él durante generaciones, porque producía alimento cuando casi nada más lo hacía. Sus enredaderas superaban los 3 metros de altura, trepando por postes, cercas o incluso tallos de maíz, y seguían dando frutos mucho después de que otras variedades se marchitaran. Incluso en tierras agotadas por la sequía o el uso excesivo, el Rattlesnake Pole Bean seguía adelante, llenando cestas con vainas que podían comerse frescas, cocinarse en guisos sustanciosos o secarse para las reservas de invierno. Su belleza estaba a la altura de su resistencia. Generaciones de colonos guardaron sus semillas, sabiendo que podían confiar en él cuando las condiciones se volvían adversas. Y aunque la agricultura industrial más tarde prefirió frijoles pequeños y uniformes, más fáciles de transportar, el Rattlesnake Pole Bean sobrevivió en huertos familiares, preservado por quienes valoraban no solo su rendimiento, sino también su historia. Casi desaparecido, hoy vuelve a prosperar en jardines domésticos, trepando y enroscándose con la misma determinación que lo sostuvo durante siglos. Bajo esas enredaderas, otro superviviente silencioso esperaba su turno, verde por fuera, pero con un corazón dorado en su interior. Era la Long Pie Pumpkin, una calabaza que demostró que la resistencia podía almacenarse durante todo el invierno. Con forma de un calabacín gigante, esta variedad ancestral de piel lisa ocultaba uno de los secretos mejor guardados de Nueva Inglaterra. Una calabaza capaz de conservarse durante meses y volverse más dulce con el paso del tiempo. Bajo su apariencia sencilla, se escondía uno de los alimentos de supervivencia más confiables de la región. Un cultivo apreciado no tanto por su aspecto, sino por su durabilidad. En el siglo XIX, las familias de Nueva Inglaterra dependían de la Long Pie Pumpkin para superar los inviernos más duros. Mientras muchas calabazas se echaban a perder rápidamente, estas se conservaban durante meses en bodegas frescas, apiladas en filas ordenadas como un seguro silencioso contra el hambre. Cuanto más tiempo reposaban, más dulce se volvía su pulpa, lo que las hacía perfectas para los pasteles y guisos que reconfortaban a los hogares cuando la nieve sellaba el campo. Imagina cocinas iluminadas por velas en noches heladas, donde rebanadas de long pie se horneaban hasta convertirse en postres dorados que aportaban consuelo y calorías cuando ambas cosas eran desesperadamente necesarias. Más allá de la mesa, su capacidad de conservación contaba una historia aún más profunda. Estas calabazas se transmitieron de generación en generación porque eran confiables. Cuando otras calabazas fallaban, la Long Pie resistía. Y aunque los supermercados modernos se inclinaron por variedades redondas y estandarizadas, este cultivo ancestral sobrevivió gracias a jardineros y guardianes de semillas que supieron reconocer su fortaleza silenciosa. Sigue siendo una de las favoritas entre granjeros autosuficientes y chefs, demostrando que la belleza en los vegetales no siempre está en la apariencia, sino en la historia de supervivencia que llevan consigo. Mientras la calabaza protegía su dulzura durante los meses más duros del invierno, otra raíz permanecía oculta bajo la tierra. Se trataba de la batata Beauregard, un cultivo que transformó huertos modestos en verdaderas reservas de abundancia. Desarrollada por primera vez en Luisiana en la década de 1980, esta variedad de batata se extendió rápidamente por el mundo por una razón sencilla: su productividad. Una sola planta puede producir hasta 4,5 kilos de tubérculos, convirtiéndola en una de las hortalizas más generosas jamás cultivadas. Pero lo que hace verdaderamente extraordinaria a la Beauregard es su versatilidad. Su pulpa de color naranja intenso es rica en betacarotenos y dulzor natural,
lo que la convierte en un ingrediente básico para pasteles, frituras y platos asados. Y aún por encima del suelo, sus enredaderas y hojas también son comestibles, ofreciendo a las familias una fuente constante de verduras cuando otros cultivos escasean. En tiempos difíciles, esto significaba que nada se desperdiciaba. Tanto las raíces como el follaje podían sostener hogares enteros. Durante sequías y malas cosechas, la Borugard demostró su resistencia al prosperar en suelos donde otros cultivos no lograban sobrevivir. Los agricultores comenzaron a verla como una especie de póliza de seguro natural. Incluso en años difíciles, las batatas significaban supervivencia. A través de generaciones de cultivo, ha seguido representando nutrición y resistencia, llevando la sabiduría del pasado a la agricultura moderna, ya sea alimentando a una familia en el sur o sosteniendo comunidades en otras partes del mundo. La Borugard transmite una lección atemporal. Muchas veces, la verdadera fortaleza se esconde bajo la tierra, y mientras la batata nutría a las familias tanto con su raíz como con sus hojas, otro cultivo ancestral ya había echado raíces, uno que desafiaba al invierno, creciendo tanto por encima como por debajo del suelo. En el huerto, sus hojas redondas y suaves como mantequilla pueden parecer modestas, casi desapercibidas. Sin embargo, detrás de esa sencillez se esconde un legado que se remonta al siglo XVIII. Fue cultivado por figuras históricas como Thomas Jefferson en los jardines de Monticello, donde elogió sus hojas tiernas y su crecimiento confiable. A diferencia de las lechugas modernas, creadas para resistir el transporte y prolongar su vida útil, esta variedad se cultivaba por su sabor y su resistencia. Las primeras familias estadounidenses la disfrutaban fresca en ensaladas, pero también la conservaban en salmuera, guardando sus hojas en frascos para sobrevivir a los inviernos más duros. Lo que transformó a esta humilde hoja verde en un alimento de supervivencia no fue solo su sabor, sino su capacidad de adaptación. Prosperaba en los huertos coloniales sin fertilizantes químicos ni pesticidas, demostrando que la resistencia podía nacer únicamente de la necesidad. Siglos después, los agricultores aún la valoran por las mismas razones: ternura, confiabilidad y una historia que conecta directamente el plato de comida con las primeras granjas de Estados Unidos. Pero mientras esta lechuga ofrecía suavidad y una supervivencia silenciosa, otro cultivo ancestral demostró su valor en los climas más duros. En los campos de Escocia, los agricultores llegaron a depender de una verdura capaz de soportar heladas intensas y aún así ofrecer un sabor profundo, similar al de la cebolla. El puerro gigante de Musselburgh. Sus tallos gruesos y hojas anchas no solo eran un ingrediente básico en sopas y guisos, sino también un símbolo de fortaleza frente al frío. Durante generaciones, fue la verdura invernal que nunca fallaba, cerrando el vacío entre estaciones cuando los alimentos frescos escaseaban. Con alturas de hasta 75 centímetros, estos puerros eran mucho más que un cultivo común. Se convirtieron en piezas esenciales de las cocinas escocesas, cocidos lentamente en caldos y estofados que brindaban calor y energía durante los largos inviernos. A diferencia de las cebollas, que podían estropearse con las temperaturas bajo cero, el Musselburgh resistía la nieve y las heladas, permitiendo a las familias cosechar verduras frescas mucho después de que otros huertos quedaran en silencio. Para los hogares de clase trabajadora, esa resistencia era crucial. Significaba que aún era posible acceder a alimentos verdes y nutritivos cuando otros cultivos fallaban. Este puerro también se convirtió en un símbolo cultural. Su sabor suave y ligeramente dulce fue celebrado no solo en Escocia, sino en todas las islas británicas, donde encontró su lugar en recetas tradicionales como la sopa caul senin. Con el tiempo, su reputación se extendió mucho más allá de Escocia, y hoy en día sigue siendo uno de los puerros más confiables para los jardineros domésticos de todo el mundo. No es llamativo, no es delicado. El puerro gigante de Musselburgh es robusto, generoso y hecho para durar. Pero mientras el puerro forjaba su legado en los campos helados de Escocia, otro gigante europeo crecía en silencio en Alemania. Una hortaliza tan extraña en su forma y tan descomunal en su tamaño que parecía sacada directamente de un cuento de hadas. El Supermelzkohlrabi. A primera vista, el Supermelzkohlrabi parece una verdura llegada de otro mundo. Su tallo hinchado, con forma de bulbo, puede crecer hasta superar el tamaño de la cabeza de un niño, llegando a pesar más de 4 kilos cada uno. Sin embargo, a pesar de su tamaño descomunal, este kohlrabi alemán ancestral dista mucho de ser duro. Su pulpa se mantiene crujiente, tierna y delicadamente dulce, ya sea consumida cruda en rodajas frescas o asada lentamente hasta caramelizarse. Incluso sus grandes hojas verdes, a menudo ignoradas, pueden saltearse o añadirse a sopas, convirtiendo a esta planta en una verdura que se aprovecha por completo, de la raíz a las hojas. Durante siglos,
los agricultores de Europa Central apreciaron el Supermix kohlrabi no solo por su sabor, sino por su fiabilidad. A diferencia de cultivos más frágiles, prosperaba en climas frescos y se conservaba de manera excepcional en sótanos y bodegas, proporcionando alimento mucho después de la cosecha. Una familia podía sacar un solo bulbo del almacenamiento en pleno invierno y alimentar a todo el hogar durante varios días. En tiempos en los que la supervivencia dependía del ingenio, el Supermix kohlrabi era más que una verdura, era una garantía contra el hambre. Incluso hoy, los agricultores siguen asombrándose de su resistencia y versatilidad. A pesar de su aspecto intimidante, es fácil de cultivar y recompensa la paciencia con una de las cosechas más generosas que puede ofrecer un huerto. Es la prueba viviente de que a veces los cultivos más extraños son los aliados más confiables. Y si los bulbos hinchados del kohlrabi no fueran lo suficientemente impresionantes, pronto aparecería otro cultivo que llevaría el tamaño a un extremo ardiente, un pimiento tan grande y audaz que redefinió la forma en que imaginamos el picante. El jalapeño gigante. Desde la dulzura delicada del kohlrabi, nos adentramos ahora en el mundo ardiente de los pimientos, aunque esta variedad no se define solo por su picor, sino por su escala. El jalapeño gigante hace honor a su nombre con frutos que pueden superar los 15 centímetros de largo, empequeñeciendo a los jalapeños que la mayoría de las personas conoce. Estos pimientos son intensos y brillantes, con una piel verde y lustrosa que reluce al sol antes de madurar a un rojo profundo. Pero lo que realmente distingue al jalapeño gigante no es solo su tamaño, sino su productividad. Los agricultores a menudo descubren plantas tan cargadas de frutos que las ramas necesitan soporte para no doblarse bajo su propio peso. Los pimientos logran un equilibrio perfecto entre picor y sabor. Son lo suficientemente intensos como para dar vida a cualquier plato, pero lo bastante suaves para rellenarse, asarse a la parrilla o incluso encurtirse enteros. Para las comunidades que dependían de los pimientos no solo como condimento, sino también como método de conservación, esto significaba seguridad. Una sola cosecha podía secarse, ahumarse o almacenarse, garantizando sabor durante todo el año. Y a diferencia de los jalapeños pequeños, que se marchitan con rapidez, el jalapeño gigante se mantiene carnoso y consistente, ideal para rellenar, asar o conservar. Pero mientras el jalapeño gigante llevaba el fuego a la mesa, otro gigante optaba por un enfoque más suave, extendiéndose a lo largo de cercas y enrejados con frutos que alimentaron a generaciones enteras en climas más fríos. La calabaza Boston Marrow. En los huertos de la América temprana, pocos cultivos eran tan confiables como la calabaza Boston Marrow. Su pulpa de color naranja brillante, suave pero llena de sabor, se convirtió en un pilar de las cocinas de Nueva Inglaterra. A diferencia de variedades frágiles que se debilitaban en condiciones difíciles, la Boston Marrow prosperaba en climas más frescos, trepando por cercas y extendiéndose sobre enrejados como si estuviera decidida a ocupar cada centímetro disponible. Su versatilidad la hacía invaluable. Asada, ofrecía una dulzura cremosa que rivalizaba con la de la calabaza tradicional. En sopas y guisos, aportaba sustento durante los meses más fríos. Incluso los pasteles se rellenaban con su pulpa mucho antes de que la calabaza enlatada se volviera un producto común. Para las familias que vivían de lo que cultivaban, esta calabaza era mucho más que alimento. Era consuelo, calor y resistencia. Su reputación se extendió rápidamente durante el siglo XIX, cuando los catálogos de semillas la elogiaban como una calabaza de excelencia extraordinaria. Los agricultores la adoptaron no solo por su sabor, sino también por su capacidad de conservación. Una Boston Marrow, cosechada en el momento adecuado, podía durar todo el invierno, con su cáscara dura, protegiendo la pulpa tierna en su interior. Sin embargo, entre todas las calabazas resistentes del siglo XIX, hubo una variedad que se destacó por encima de las demás. No se cultivaba para almacenarse ni para guisos, sino por su tamaño descomunal y su impacto visual. Elevándose sobre el mundo de los cultivos ancestrales, esta variedad de calabaza es legendaria por sus dimensiones colosales. En las condiciones adecuadas, puede superar con facilidad los 90 kilos, empequeñeciendo a las calabazas comunes y transformando un simple huerto en un auténtico desfile de gigantes. Su crecimiento acelerado no es solo un espectáculo, es la biología llevada al límite. Los agricultores no cultivaban estas calabazas únicamente como alimento, las cultivaban por orgullo, y aún hoy lo siguen haciendo. Desde ferias locales hasta competencias internacionales de pesaje, cada temporada se coronan campeones. De hecho, el récord mundial actual alcanza la asombrosa cifra de 1.247 kilos, cultivada por Travis Gienger,
en Anoka, Minnesota. Con su piel naranja lisa y un tamaño que puede ocupar tanto espacio como una bañera, la Atlantic Giant sigue siendo un espectáculo, solo que cada vez más grande. Pero detrás de su tamaño monstruoso hay también un lado práctico. Esta calabaza es apreciada por su pulpa, que puede usarse en pasteles, sopas o como alimento para animales. Aún así, la mayoría de los jardineros admite que lo que realmente los atrae es la emoción de la cosecha. Ver cómo una de estas calabazas se hincha día tras día es presenciar el poder de la naturaleza amplificado. Mientras la Atlantic Giant se extendía por el suelo como un gigante dormido, otro cultivo se elevaba hacia el cielo, esbelto, verde y coronado de frutos tiernos. La ocra cowhorn. En los campos cálidos del sur de Estados Unidos, esta ocra crecía alta y orgullosa, alcanzando hasta 2,5 metros de altura, como agujas verdes estirándose hacia el sol. Esta variedad ancestral recibe su nombre por sus vainas largas y curvadas que recuerdan la forma de un cuerno de vaca. Cosechadas jóvenes, a menudo en la calma fresca de las primeras horas de la mañana, estas vainas son tiernas y sabrosas, llegando en algunos casos a superar los 30 centímetros de longitud. Generaciones de cocineros apreciaron la ocra cowhorn por su versatilidad. Frita, guisada o cocinada lentamente en gumbo, su sabor aportó calidez y consuelo a innumerables mesas familiares. Y mientras muchas variedades de ocra se volvían duras si se dejaban crecer demasiado, la cowhorn seguía siendo sorprendentemente comestible, incluso a tamaños impresionantes. Para los agricultores esto significaba menos cosecha desperdiciada y más alimento obtenido de cada planta. En los tiempos anteriores a la refrigeración, esta cualidad era invaluable. Las familias podían regresar al huerto día tras día, confiadas en que las vainas aún estarían lo suficientemente tiernas para disfrutarlas. Con tallos que superaban la altura de la mayoría de las personas, las plantas mismas pasaban a formar parte del paisaje, un recordatorio vivo de abundancia. Y mientras la ocra se alzaba hacia el cielo, con sus tallos imponentes, extendiéndose por el suelo cercano, aparecía otro gigante sureño, rayado como una serpiente de cascabel, y lo bastante dulce como para alimentar a familias enteras. La sandía Georgia Rattlesnake. Entre las variedades de sandía más antiguas que aún sobreviven en Estados Unidos, la Georgia Rattlesnake ganó su nombre feroz no por su veneno, sino por las franjas verdes que recorren su superficie, similares a las escamas de una serpiente de cascabel. Para los agricultores del siglo XIX, esas rayas no eran una advertencia, eran una promesa de abundancia. Cultivada por primera vez en el sur a comienzos del siglo XIX, esta sandía ancestral se convirtió rápidamente en un elemento básico tanto en reuniones familiares como en puestos de mercado. Sus enredaderas se extendían sin fin por los campos, produciendo frutos tan grandes que podían llegar a pesar más de 22 kilos cada uno. Para los colonos y agricultores que trabajaban bajo los veranos sofocantes, estas sandías eran mucho más que un refresco, eran símbolos de supervivencia. Dulces, hidratantes y saciantes, ayudaban a sostener a las comunidades durante el calor que marchitaba cultivos menos resistentes. Pero lo que realmente distinguía a esta sandía era su capacidad de conservación. Mientras muchas sandías se echaban a perder pocos días después de ser cosechadas, la Georgia Rattlesnake era famosa por poder almacenarse durante semanas sin perder sabor. Las familias las mantenían frescas en bodegas subterráneas, cortándolas mucho después de la cosecha y saboreando el verano incluso cuando llegaban las primeras heladas. Era un regalo que unía las estaciones, una fruta con la resistencia escrita en su propia pulpa. A lo largo de los años, guardianes de semillas y cultivadores de variedades tradicionales han preservado la Georgia Rattlesnake no solo por su sabor, sino por su lugar perdurable en la historia agrícola de Estados Unidos. Cortar una de ellas es saborear la perseverancia de quienes lograron extraer dulzura de una tierra implacable. Pero mientras la sandía prometía dulzura y abundancia, otro cultivo humilde de raíz prosperaba gracias a una fortaleza completamente distinta. Resistente al frío, versátil y tan valioso por sus hojas como por su raíz, el nabo Purple Top White Globe se convirtió en un alimento básico de supervivencia a lo largo de generaciones marcadas por la escasez. No todos los cultivos legendarios ganaron su fama por su tamaño o dulzura. Algunos, como este nabo, se transformaron en símbolos de resistencia. Su raíz redonda y blanca, teñida de un suave tono púrpura allí donde toca el sol, puede parecer modesta a simple vista. Sin embargo, durante siglos ha sido uno de los cultivos más confiables en el arsenal del agricultor. Resistente al frío y de crecimiento rápido, prosperaba en climas donde hortalizas más delicadas fracasaban. Cuando las heladas tempranas barrían los campos, las familias aún podían confiar en hileras de Purple Tops que seguían en pie,
con sus raíces engrosando bajo tierra y sus hojas verdes ofreciendo otra fuente esencial de alimento. De hecho, las hojas eran tan apreciadas como la raíz misma, salteadas con cebolla, cocidas en caldo o incluso consumidas crudas para un sabor intenso y ligeramente picante. Esta doble cosecha hacía del nabo un cultivo indispensable para los hogares que necesitaban convertir pequeñas parcelas en sustento durante todo el año. Históricamente, el purple top fue mucho más que comida de campesinos. En tiempos de guerra y hambruna, ejércitos enteros y comunidades completas sobrevivieron gracias a los nabos. Se conservaban bien en ambientes frescos, alimentando a las familias durante inviernos duros cuando otros suministros escaseaban. Durante el infame invierno del nabo en la Primera Guerra Mundial, fueron variedades resistentes como esta las que evitaron la inanición, y aún así, pese a su reputación como alimento de supervivencia, el Purple Top White Globe nunca desapareció de las cocinas. Su raíz suave y ligeramente dulce es perfecta para asar, hacer puré o encurtir, mientras que sus hojas aportan un golpe de nutrición a cualquier plato. Agricultores y jardineros siguen sembrándolo hoy, no solo por tradición, sino porque la confiabilidad nunca pasa de moda. Tras haber sostenido a naciones enteras durante épocas de hambre, el foco se desplaza ahora hacia una remolacha tan grande que parecía encarnar la fuerza misma de la naturaleza. La remolacha Mammoth Red Mangle, un cultivo que alimentó no solo a familias, sino a rebaños completos. Pocos cultivos representan la abundancia como la Mammoth Red Mangle. Fiel a su nombre, esta remolacha ancestral alcanzaba proporciones colosales. No era raro encontrar raíces que superaban los 9 kilos de peso. En el siglo XIX, era común ver a sus agricultores posando orgullosos junto a su cosecha, una sola remolacha casi tan grande como un niño. Estos gigantes no se cultivaban solo para impresionar, eran auténticos salvavidas. La mangle roja era un cultivo de doble propósito, destinado tanto a las personas como a los animales. Mientras que sus raíces dulces y terrosas podían asarse, hacerse puré o conservarse para la mesa familiar, su uso más conocido era el de alimentar al ganado durante los largos inviernos. Los agricultores dependían de ellas para mantener bien nutridos a vacas, caballos y ovejas cuando los pastos quedaban estériles. Graneros enteros se llenaban con estas enormes raíces, y sin ellas, la supervivencia en muchas granjas habría sido mucho más incierta. Pero la mangle no destacaba solo por su tamaño, sus hojas también eran comestibles, ofreciendo una verdura nutritiva que podía saltearse con cebolla y mantequilla, un plato sencillo pero contundente que ayudaba a rendir las comidas familiares. Para los hogares con recursos limitados, la mangle proporcionaba alimento de la raíz a las hojas, asegurando que nada se desperdiciara. Más allá de su utilidad, estas remolachas gigantes despertaban asombro y respeto. Los niños se maravillaban con su tamaño, los viajeros las mencionaban en sus diarios, y las ferias agrícolas las exhibían como símbolos de la generosidad de la naturaleza. A lo largo de generaciones, los cultivadores de variedades tradicionales las han conservado no solo por su impresionante rendimiento, sino como recordatorios vivos de una época en la que el ingenio agrícola caminaba de la mano con la necesidad. Y así como esas raíces carmesí sostuvieron tanto a personas como a animales, otro cultivo apareció con una forma tan curiosa como su sabor. Ancho y con aspecto de oreja, ofrecía dulzura, versatilidad y el lienzo perfecto para ser rellenado. El pimiento dulce oreja de elefante ganó su nombre por los enormes frutos caídos que colgaban de sus tallos como banderas escarlata. Cada pimiento podía alcanzar hasta 20 centímetros de largo, con paredes anchas y arrugadas que se curvaban en formas que parecían demasiado grandes para que la planta las sostuviera. A diferencia de los pimientos de piel fina que se desploman con el calor, estos fueron seleccionados para mantener su forma. Vacíos y rellenos con carne, arroz o verduras, se convertían en el plato central de muchas cocinas rurales. Asados, su pulpa gruesa y dulce se transformaba en tiras suaves de sabor ahumado. Crudos, aportaban una frescura crujiente a ensaladas y panes. En tiempos difíciles, las familias podían confiar en estos frutos sobredimensionados para rendir las comidas y llenar estómagos sin desperdiciar nada. El pimiento oreja de elefante también representaba una forma de resistencia. Robusto y productivo, podía prosperar incluso en suelos modestos, entregando canasta tras canasta de pimientos sobredimensionados durante toda la temporada de verano. Los agricultores lo valoraban no solo como alimento, sino como un cultivo confiable que rendía de forma constante año tras año, incluso cuando otras hortalizas fallaban. En los largos y calurosos veranos del sur de Estados Unidos, hay un cultivo que se ha ganado su lugar tanto como maravilla del huerto como elemento esencial de la cocina: el tomate Goliath. Fiel a su nombre, esta variedad ancestral
produce frutos tan grandes que a menudo superan el kilo de peso cada uno, lo suficientemente pesados como para llenar ambas manos del jardinero que los cosecha. Su tamaño imponente los convierte en un espectáculo visual, pero es su sabor rico y equilibrado lo que los ha mantenido apreciados durante generaciones. El Goliath no es solo un tomate, es una promesa de abundancia. Sus plantas crecen altas y vigorosas, sostenidas por tallos gruesos, capaces de soportar el peso de una cosecha extraordinaria. A diferencia de muchas variedades gigantes que sacrifican sabor por tamaño, el Goliath logra ofrecer ambos, una pulpa carnosa y llena de sabor, con el equilibrio justo entre dulzura y acidez. Cortado en rodajas, una sola rebanada puede cubrir casi por completo un sándwich. Cocinado en salsas, su carne densa produce una profundidad sabrosa que lo ha convertido en favorito tanto de cocineros caseros como de productores de mercado. Históricamente, tomates de esta categoría representaban mucho más que una comida, eran símbolos de prosperidad. Un solo Goliath podía aportar suficientes rodajas para alimentar a toda una familia en la mesa, mientras que canastas llenas de ellos en los mercados atraían compradores gracias a su tamaño impresionante. Para los jardineros, el Goliath era una pieza estrella confiable, una planta que no solo sobrevivía, sino que prosperaba, ofreciendo cosechas constantes durante toda la temporada. De un tomate creado para la abundancia, pasamos ahora a una hierba que atrae miradas no por su altura, sino por su aroma. En un huerto lleno de gigantes, hay una hierba que logra destacar sin necesidad de tamaño extremo. La albahaca mammoth. Esta variedad hace honor a su nombre, produciendo hojas tan grandes que pueden cubrir por completo la palma de la mano. A diferencia de las delicadas ramitas de la albahaca común, estas hojas sobredimensionadas aportan tanto impacto visual como potencia culinaria. A menudo, una sola hoja basta para condimentar todo un plato. La albahaca no es solo cuestión de cantidad, sino de calidad. Su sabor es intenso y aromático, con esa nota clásica dulce y especiada de la albahaca, pero con una fuerza que permanece en el paladar. Al romperse fresca, perfuma el aire con el inconfundible aroma del verano. En las cocinas tradicionales, estas hojas gigantes se colocaban enteras sobre el pan, se enrollaban alrededor de quesos frescos o se disponían en capas sobre ensaladas de tomate. Para quienes conservaban alimentos para el invierno, la productividad de la planta significaba que canastas enteras de hojas fragantes podían transformarse en frascos de pesto, aceites y hierbas secas que darían sabor a las comidas mucho después de terminada la cosecha. En el campo, la albahaca mammoth es una productora incansable. Sus hojas grandes y rizadas brotan de manera continua, lo que permite a los jardineros cosechar puñados de hojas sin agotar nunca la planta. A diferencia de otras hierbas más delicadas, prospera bajo el calor, manteniéndose firme junto a tomates, pimientos y berenjenas en pleno verano. Esta confiabilidad la convirtió en una compañera invaluable en los huertos de subsistencia, donde cada planta debía justificar su lugar. Culturalmente, la albahaca siempre ha estado cargada de simbolismo, desde antiguos rituales mediterráneos hasta las ventanas de las cocinas rurales. La variedad mammoth eleva ese legado, no solo alimentando, sino también despertando asombro. Al ver sus enormes hojas verdes ondear con la brisa, resulta fácil entender por qué generaciones de jardineros la apreciaron como algo más que un simple condimento. Era abundancia, aroma y belleza, todo en uno. Y si la albahaca ofrecía aroma en exceso, el último cultivo entrega suavidad en forma gigante. Se llama ajo, pero botánicamente está más cerca del puerro. En el mundo de las aliáceas, pocas plantas inspiran la misma combinación de asombro y utilidad que el ajo elefante. A primera vista, parece un bulbo de ajo exagerado en tamaño, un primo gigante con dientes tan grandes que pueden llenar toda la palma de la mano. Sin embargo, pese a su apariencia imponente, el ajo elefante no es un ajo verdadero. Botánicamente está más emparentado con el puerro, lo que explica su sabor sorprendentemente suave y ligeramente dulce. Mientras el ajo común golpea con intensidad, el ajo elefante susurra. Asado, sus dientes se vuelven cremosos, con una textura untuosa y un sabor delicado, perfecto para untar sobre pan o incorporar en sopas. Incluso crudo, su sabor es lo suficientemente suave como para cortarlo en láminas finas y añadirlo a ensaladas, una cualidad que lo hacía invaluable para hogares que buscaban el carácter del ajo sin dominar por completo un plato. En culturas donde la sutileza era tan importante como el picante, esta planta encontró seguidores fieles. Más allá de la cocina, su enorme tamaño ofrecía una forma de seguridad. Un solo bulbo podía llegar a pesar casi medio kilo, lo que significaba que una cosecha podía aportar semanas de sazón. Su adaptabilidad era igual de notable.
Prosperaba en distintos tipos de suelo, toleraba el descuido y resistía climas más frescos. Para los jardineros que necesitaban cultivos resistentes, el ajo elefante era un aliado constante. Visualmente era tan impactante como práctico. Sus tallos altos, que en ocasiones alcanzaban casi 1 metro de altura, lo convertían en una planta tanto ornamental como comestible, combinando belleza y propósito como pocos cultivos podían hacerlo. A lo largo de cocinas, campos y siglos, estas verduras ancestrales demostraron que la supervivencia no siempre lleva una corona de oro o acero. A veces se esconde en un tomate que hierve lentamente en la estufa, en un pimiento transmitido en silencio de generación en generación, o en una calabaza que supera al suelo que la sostiene. Nos recuerdan que la comida nunca es solo comida, es memoria, resistencia, y un hilo que nos conecta con quienes vinieron antes. En un mundo que persigue la velocidad y la uniformidad, estos cultivos nos susurran historias de paciencia, fortaleza y del poder de la diversidad escrita en la tierra. ¿Cuál de estas verduras extraordinarias te sorprendió más? ¿Has probado o cultivado alguna de ellas? Nos encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si este viaje despertó tu curiosidad, no olvides darle like al video, suscribirte para más contenido y compartirlo con alguien que disfrute redescubrir los secretos del jardín. Esto fue Stellar Eureka en español. Hasta la próxima.